Es imposible, amados hermanos, que nuestro Dios cambie. Podemos darnos cuenta cómo a través del tiempo todas las cosas sufren un cambio, todas absolutamente, para que usted observe. Los cambios climáticos, por ejemplo, en ocasiones podemos tener frío en la mañana y por la tarde o a mediodía un calor, ¿verdad? Los precios de algún producto también es un ejemplo, ¿verdad?, de los cambios. El precio de la gasolina está hoy en día de moda. El físico de una persona cambia, ¿verdad? La política, las leyes, todo absolutamente en este mundo cambia continuamente. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer una traducción del lenguaje actual. Dice: Jesucristo nunca cambia. Termina diciendo: es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo por toda la eternidad. Por lo tanto, Dios es el mismo, amados hermanos, en esencia como en carácter también, en las dos cosas. Él no es como algunas personas, ¿verdad?, que cambian de un momento a otro. Cambian de un momento a otro, ¿verdad? Bien lo puntualiza la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Voy a dar lectura en la versión Dios habla hoy. Dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra. ¿Cómo divagan los pensamientos de la persona? Y no es constante en su conducta. ¿Sí? Santiago 1, 8. Hoy piensa una cosa y mañana, ¿qué dice? Otra. Vemos cómo existe una inestabilidad en decisiones de los asuntos de la vida, asuntos espirituales y también, bueno, cabe mencionar hasta el modo de conducirse, o sea, el propio comportamiento, ¿no, hermanos? Un día, en ocasiones, pueden estar alegres esta gente, esta persona, y al otro día, ¿qué? Triste. Cambios. Un día le dan una buena cara a usted y otro día están enojados con usted. Y muchas veces sin razón, ¿verdad? En ocasiones. Son cambios. Fíjense, alguien constante en su conducta es aquel que tiene voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. No es de que algo sí y algo no esos cambios. Bien lo muestra la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Voy a leer lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: si quieres decir sí, solamente di sí, y si quieres decir no, solamente di no. Así simplemente, ¿verdad? Todo lo que se diga de más viene del maligno. Fíjense cuántas veces usted, o en ocasiones, ¿verdad?, todos decimos un sí a alguna cosa y sabiendo de antemano, lo más íntimo de nosotros, que es un no. ¿Cuántas veces dice un sí a alguna cosa sabiendo de antemano que es un no? O viceversa, en ocasiones decimos no y sabiendo que es un sí. ¿Sí? Y esto lleva, fíjense, lo que conlleva esto, ¿verdad?, a tratar de engañar a los demás y por consiguiente, ¿a qué? A mentir. Se trata de engañar a las demás personas y a mentir. Pregunta: ¿usted se ha mantenido en las cosas de Dios que le ha dicho que haga Dios a usted? ¿O fue solamente una vez que obedeció, sabiendo qué es lo que Dios le muestra a usted? ¿Cuál es su conducta hoy ante Dios? ¿Mejor desde el día que se convirtió a Jesucristo o va en declive?
¿Ha cumplido usted lo que le prometió al Señor? No sé cuándo, ¿verdad? Posiblemente hoy mismo, o ayer, o hace un año, no sé. ¿Le ha cumplido usted lo que le prometió al Señor? Nuestro Dios, amados hermanos, no es como el hombre de cambiante. No es como usted y como yo. Dios no cambia. Qué favorable a la vez hacia la humanidad es de que Dios no cambia, hermanos. Vamos a verlo. Él es inmutable. También lo podemos ver en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y termina diciendo el texto, y mi amor no cambia. Es impresionante, amados hermanos, poder darnos cuenta de cómo, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, la incredulidad de ese pueblo, Dios en su gran amor sigue teniendo planes para con ellos, el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Y eso por qué es? Porque Dios es fiel a sus promesas, a todas sus promesas. Dios es fiel. Él cumple, amados hermanos, lo que promete conforme a su voluntad, conforme a su propósito perfecto. Bendito sea su nombre por siempre. Otra de las citas que nos confirman que Dios no cambia para nada es en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Voy a dar lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: de igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y termina diciendo, y lo afirmó con una promesa. Bendito sea su nombre por siempre. El 18 dice, hay dos cosas imposibles: que Dios mienta, número uno, y lo otro es que Dios no cumpla lo que promete. Es imposible eso, hermanos. Que Dios mienta y que Dios no cumpla a sus promesas. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Bendito sea su nombre por siempre. Cabe mencionar que todas las promesas que Él nos da, amados hermanos, se basan en ¿qué? En su fidelidad. Todas, absolutamente. Que es consubstancial con su propio ser. Dios tampoco puede mentirnos, hermanos. Tampoco. En forma que se desdiga, ¿verdad?, lo que Él prometió. Él cumple todo lo que nos ha prometido en su palabra. Bendito sea su nombre por siempre. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Voy a leer la misma versión. Piensen bien lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido Él, sí, de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios y decimos así sea, esa es la manera de cómo glorificamos a nuestro Dios y decimos sí en que Él es fiel. Esa es la forma. Sin lugar a dudas, amados hermanos, todas las promesas hechas a los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento acerca del Mesías, su persona, su obra, se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando aquí adentro, como estamos nosotros reunidos, y fuera del templo, decimos un amén, o así sea, esa palabra significa, en la inmutable palabra de Dios, donde la escuchemos, si la recordamos, así de esa forma, amados hermanos, le estamos dando gloria a Dios, puesto que damos testimonio de que Dios es fiel ¿a qué? A todas
sus promesas, a su palabra. Es impresionante darnos cuenta cómo en la Biblia hay muchísimas profecías, amados hermanos, y que se cumplen de una manera perfecta. Esto lo vimos, ¿no? Me acuerdo bien del Viernes Santo, cómo las profecías se fueron cumpliendo al pie de la letra, como la palabra del Señor nos lo mostraba. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué duda usted de algunas promesas del Señor? Si sabemos de antemano que Él es fiel, todo lo que promete, ¿por qué dudamos entonces en algunas de sus promesas? Cuando todo va en contra, ¿verdad?, suya, y pareciera que Dios no está allí para ayudarlo y se siente solo en su problema. Aunque muchos no crean en la palabra de Dios, en la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Aunque muchos no la quieren, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, es nuestro punto doctrinal. Lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea su nombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjense, aquí la palabra griega que se utiliza es theopneustos, ¿sí?, que quiere decir divinamente soplado. Divinamente soplado. Eso es lo que quiere decir. Otro texto que nos confirma está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Luego para ustedes dice así la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice?, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Aquí vemos cómo la inspiración de Dios, bueno, cae directamente sobre la Escritura. Ahí cae directamente. Aquí esta palabra griega que se emplea es enenko, ¿sí?, con K, enenko, que significa, fíjense lo que significa: llevar. Significa llevar. O sea, aplicado en este texto es de que los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir los planes perfectos de nuestro Dios. Aleluya. Pues Dios mismo se los mostró, ¿verdad?, para que así ellos escribieran. Y esto lo hizo nuestro Dios de una manera, vamos hermanos, sobrenatural en el funcionamiento psicológico espiritual de cada santo de nuestro Dios, de los santos y sagrados escritores, moviendo a su vez sus facultades superiores, o sea, la mente, el corazón, la memoria y la voluntad, de tal forma, fíjense, que ellos escribieran todo, solo lo que Dios quería que dijesen ellos, y escribieran, nada más, haciendo que cada uno, bueno, al mismo tiempo echase mano de la información también que ya poseía. Así es que el estilo personal en lo cual vemos escrita la palabra del Señor es muy respetado y debe de ser muy respetado por todos nosotros. Entonces nos damos cuenta cómo Dios y sus palabras, amados hermanos, que encontramos en la Biblia son eternamente, o sea, no sufren ningún cambio. Dios y su palabra no sufren ningún cambio. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense cómo, amados hermanos, aquí podemos percatar cómo Santiago utiliza metáforas, pero a su vez tomadas de la astronomía, ¿sí?, esas metáforas, haciendo alusión
a que nuestro Dios es la fuente de ¿qué? Toda luz espiritual. Eso hace alusión. Pero sigue diciendo, en el cual no hay mudanzas. ¿Sí? No hay mudanza. Esta palabra mudanza, que en el griego la palabra que utiliza aquí es paralagé, ¿sí? Paralagé. De donde procede, fíjense bien, de donde procede el vocablo castellano paralaje. Y ese término es un término de astronomía que designa, fíjense lo que designa, la distinta posición de un astro, o sea, el movimiento aparente, con respecto a dos puntos distintos de observación desde aquí, desde la Tierra. Entonces, al decir esto, el apóstol Santiago, que con Dios no existe paralaje, ¿sí? Se da a entender que Dios permanece siempre Él mismo y en la misma posición. Bendito sea su nombre por siempre. Sin que pueda entonces darse variación alguna, ¿verdad? En la forma en que Él lanza sobre nosotros su luz de su bondad. Maravilloso, vamos hermano, nuestro Dios, gran Dios, todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí la otra palabra clave que encontramos en el texto es sombra. Sombra, ¿sí? De variación. Donde dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra sombra aquí, amados hermanos, viene del griego aposkiamas, ¿sí? Aposkiama, que significa hacer sombra u obscurecer. Esta palabra es muy apropiada aquí porque designa, fíjense, precisamente la oscuridad provocada por un eclipse. ¿Alguien ha visto algún eclipse? Pues todos. ¿Provoca qué? Una oscuridad. Esta palabra nos da a nosotros como cristianos, amados hermanos, una confianza en Dios. ¿De qué esa confianza? Bueno, de que está asegurada nuestra vida en Él. No hay sombra, ¿sí? No hay sombra de variación en Él. Siempre su misericordia brilla con el mismo esplendor todo el tiempo, en todo momento. Como usted, del momento en que esté pasando, ¿verdad? Siempre la misericordia de Dios brilla con el mismo esplendor. Ahora bien, Dios no se deja manipular ni dominar de nadie, absolutamente, pues Él es infinitamente libre y soberano. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo cree que Dios va a cambiar sus planes perfectos por una petición que usted le haga? ¿Cómo cree usted, verdad? Pues nunca, absolutamente. Y casi, amados hermanos, lo regularmente, lo que se ve, ¿verdad? Lo regular, lo que se le pide al Señor es para el beneficio personal aquel que pide delante de la presencia de nuestro Dios. Bien lo muestra la palabra de Dios en el libro igual de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, dice así: ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y termina diciendo el texto, el versículo 3, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo que quieren para gastarlo en sus placeres. En muchas ocasiones las oraciones no son contestadas por Dios, precisamente porque se hace con un mal fin. Ahora, si el Señor considera lo que usted pide, cualquier cosa que usted pidiera, ¿qué fuera de usted? O sea, ¿qué fuera de su vida como personal? Para con Dios, su consagración al Señor. Posiblemente, me atrevo a decir que no estuviera aquí. Posiblemente, ¿verdad? En este lugar. Bien sabe Dios, amados hermanos, cuál es la intención
de su corazón, cuál es la intención de mi corazón. No se le escapa absolutamente nada, hermanos. Él es omnisciente, Él conoce perfectamente todo. Pregunta: ¿qué cosas usted le ha pedido a Dios que se le ha contestado? Posiblemente 1, 2, 3, 10, 1000, no lo sé. Pero ahora, ¿qué cosas le ha pedido a Dios a usted que no le ha contestado? Posiblemente sean la mayoría de las cosas, ¿verdad?, que le ha pedido el Señor y no le ha contestado. Ahí vemos cómo Dios nunca se deja manipular ni dominar por los caprichos de alguien, absolutamente. Pues Él sabe perfectamente qué es lo que va a ser benéfico a su vez para nuestra vida si Él nos los concede. Nuestro Dios nunca cambiará sus planes perfectos por los nuestros, nunca, absolutamente. Bien lo muestra la Biblia en Isaías capítulo 5, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice la palabra del Señor, así voy a leer en la misma versión. El Señor dice: mis pensamientos, ¿qué dice?, no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. No son como los de ustedes. Otro texto que nos habla acerca de esto es en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Voy a leer la versión de Salva hoy. Dice: Dios no es como los mortales, haciendo énfasis al hombre. No miente, dice, ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Bendito sea su nombre por siempre. ¿En cuántas ocasiones Dios realiza algo, amados hermanos, que a usted le parece mal? ¿En cuántas ocasiones Dios hace algo y usted dice: no, esto está mal, ¿verdad? Pero eso es porque nuestra mente finita no alcanza a comprender los misterios del gran Dios que tenemos, ¿sí? Y empezamos a veces a altercar con Dios, pero Dios así lo permite, teniendo, fíjense, sus planes perfectos sobre eso que realiza, aunque no lo comprendamos al momento. Dios es soberano, bendito sea su nombre. Luego en ocasiones, bueno, hay quienes le quieren dar un consejo a Dios, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. No, Señor, sería mejor así, ¿no te parece? A veces dice: no, yo hago mis cosas a mi manera, no a tu manera, ¿sí? Entonces tratamos de aconsejarle a Dios, ¿verdad?, darle un consejo. Fíjense, pregunta: ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Usted ha mentido alguna vez? ¿Ha cambiado de opinión en alguna ocasión? No sé, en algún asunto que usted quería arreglar, ¿verdad?, y cambia de opinión. ¿Cuántas veces dice una cosa y no la cumple? Muchas veces, ¿verdad?